Estamos transmitiendo desde la primera iglesia bautista y pues quisiera hoy compartir con ustedes la palabra de Dios, porque yo creo que hoy, sobre todas las cosas, necesitamos apoyo, necesitamos aliento, necesitamos ese respiro de saber que el Señor siempre nos anima, nos exhorta, nos levanta nuestro ánimo y Él está con nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque la Escritura lo dice. Hoy pues quisiera traer el mensaje sobre el libro de Job. ¿Y por qué el libro de Job? Bueno, porque la familia y especialmente los padres son atacados, bombardeados por diferentes fronteras que el mundo tiene, ataques psicológicos, económicos, espirituales, etc. Y tenemos que preguntarnos por qué estas cosas ocurren, qué podemos hacer, cómo podemos bregar con ellas. Antes de comenzar, siempre tengo la costumbre de leer las Escrituras y hacer una breve oración. Leamos la Escritura, Job capítulo 1, del 1 al 12. El título del sermón es El nuevo Job y su familia, o sea, el nuevo Job de hoy y su familia. Dice Job capítulo 1, del 1 en adelante. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Oremos. Señor y Padre celestial, Señor todopoderoso, yo sé, Padre, que tú eres grande, fuerte y poderoso, que tú tienes control, Señor, de todas las cosas, de las enfermedades, de la economía, de nuestra vida, del mundo, de todo lo que está pasando. Y momentáneamente, Señor, estamos pasando por una crisis de enfermedad económica, familiar, y el padre del hogar y toda la familia son atacados. Todos somos afectados y, Señor, necesitamos ayuda.
Tu palabra, Señor, nos da aliento, nos da entendimiento, nos indica cuál es tu voluntad en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad. Nos da a saber, Padre, que tú nunca nos abandonas y que todo está bajo tu control. Por eso, Señor, nosotros leemos la Escritura de un hombre, Señor, que vivía muy lejos de nosotros, pero que su historia tiene que ver con el padre de familia, con la familia y con lo que está pasando hoy. Por eso, Señor, leemos tu palabra para adquirir conocimiento y saber más de ti y cómo bregar con la situación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a comenzar, pues, con el mero hecho de que la familia está bombardeada, está atacada por diferentes fronteras económicas, psicológicas, espirituales, religiosas. Y dentro de tantos ataques, dentro de tanta cosa que está ocurriendo, ¿te has preguntado por qué nosotros tenemos la historia de Job y la historia de su familia escrita en la Biblia? ¿Qué propósito existe en leer un cuento histórico de un hombre en particular que vivía muy lejos de nosotros, allá en el oriente, en el este? Y claro, estoy hablando a las personas que viven en el Nuevo Mundo, en Centro, Suramérica, Canadá, los Estados Unidos, esta parte del mundo, pues, separado de aquella otra parte del mundo, pero gracias a la aviación todo está más cerca. Pero para aquellos días, muy lejos, estábamos muy lejos. ¿Qué cosas comparte Job con el hombre y la familia de hoy? ¿Qué cosas tenemos en común? Y esas son preguntas legítimas, porque queremos saber si Dios dejó la historia de Job escrita, ¿por qué la dejó escrita? ¿Qué cosas comparte este hombre y su familia con nosotros? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender de este personaje, de una persona que existió antes que la ley de Dios hubiera sido dada a un pueblo en particular? Me refiero al pueblo de Israel. ¿Qué cosas tenemos en común? Bueno, la Escritura lo está diciendo claramente. Dice que Job era un hombre de familia. O sea, él tenía una esposa, él tenía hijos, él tenía hijas. Sabemos que no era un hombre pobre, porque tenía criados, tenía ganado, tenía de todo. Era el hombre más rico en toda esa área. Eso tenemos en común. Hombre familiar, esposa, hijos, hijas. ¿Cuántos hijos tenía? Bueno, tenía bastantes hijos. Tenía bastantes hijas, 2 hijas y 2 o 3 hijas. Bueno, vamos a leer lo que dice la Escritura. Dice, le nacieron 7 hijos y 3 hijas en el versículo 2. Tenía una hacienda, 1000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Así que era un hombre rico. El Señor le había bendecido de tal forma que él tenía abundancia. Y por eso es que cuando vemos la vida de este hombre familiar, que vivía en un lugar, en un sitio en particular, en una tierra que se llamaba Uz, ¿dónde es eso? Bueno, algunos comentaristas dicen que quedaba entre Arabia Saudita y el río Éufrates, más o menos ahí por el área de Mesopotamia. Pero como no estaba muy seguro, pues ellos dicen entre Arabia Saudita y el río Éufrates. Sabemos que este hombre era rico y que tenía hijos y hijas, y que también, claro, ¿verdad? Los jóvenes, ¿qué no hacen los jóvenes? Los jóvenes les gusta la fiesta, ¿no? Les gusta comer, les gusta beber, y yo sé que los jóvenes de hoy en día hacen lo mismo, así que estas cosas tenemos en común. Padre, esposo, tenía esposa, tenía hijos, tenía esto, y a estos hijos les gustaba disfrutar de, vamos a decir, de sus cumpleaños o de días en particulares, y
Dentro de estas fiestas ellos invitaban a sus hermanas para que compartieran con los demás. Así que se estaban gozando de la vida sin saber lo que venía mañana. Y por eso yo creo que la mayoría de los jóvenes hacen lo mismo. Se pasan gozando, disfrutando, como lo que ustedes vieron en la televisión, que en el verano, en el día que tuvieron el spring break, el descanso, el reposo de los estudios, se fueron a la playa y en medio de todo esto estaba o está la enfermedad. Y algunos decían, bueno, no me importa mucho esto, hasta que empezó a atacar a ellos. Y estos jóvenes pues disfrutaban, estaban gozando la vida, como decía Ricky Martin, vive la vida loca, ¿no? Mucha gente hace eso y me imagino que lo seguirá haciendo. No sabía que la maldad iba a venir sobre ellos y por eso es que dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que ocurre, desafortunadamente. Mire, Job no era exento de persecución. Su familia no era exenta de persecución. Sus hijos, sus hijas. Y por eso dice que ellos disfrutaban y ellos se gozaban. Y también tenemos algo muy en común con este hombre que se llama Job. Era un hombre religioso. ¿Por qué sabemos que era religioso? Dice que él hacía holocausto. ¿Por qué? Porque dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, era su costumbre. ¿Qué está haciendo Job? Bueno, él nos está enseñando que él se preocupaba por su familia. Y yo sé que muchos padres hoy en día se preocupan por su familia. Por eso es que van a la iglesia, por eso es que oran, por eso es que adoran a Dios, por eso es que leen la Escritura, por eso es que se congregan con otros hermanos, con otras familias. ¿Por qué? Porque tienen algo en común, tienen un Dios, se preocupan por la relación que tienen con su Dios, temen a Dios, no es que le tienen miedo a Dios, sino que es una reverencia que tienen hacia Dios. Pero sí, vemos que él hacía esto porque era la costumbre, era él el sacerdote de su casa. Y yo digo, y me pregunto, ¿sabía usted, papá, que usted es el sacerdote de tu casa? ¿Te has preguntado por qué eres el sacerdote de tu casa? Claro, si eres esposo, tiene hijos, tiene hijas, tienes que preocuparte por ellos. Tienes que preocuparte por la relación que tú tienes con Dios o que quizás algún día ellos van a tener con Dios. Porque como sacerdotes tú tienes una función. Tú le estás enseñando a ellos cómo ellos deben comportarse ante Dios. Dios quiere que tú lo hagas y Job demostraba eso, estaba enseñando a sus hijos cómo deberían ser su vida, su relación con Dios. Pero también entiendo que la realidad es esta. Hay muchos padres que han dejado de asistir a la iglesia, ya no educan a sus hijos y a sus hijas en las cosas religiosas. No se preocupan tanto y nos preguntamos, ¿verdad?, por qué el mundo está yendo de Guatemala a Guatepeor, y es que la mayoría de los padres han dejado de hacer lo que deberían estar haciendo, educando a sus hijos, a su familia. Deben buscar a Dios. La realidad es esa, que hay muchos padres que sí buscan a Dios, sus familias también, pero hay otros que no. Pero me voy a enfocar en aquellos que sí buscan de Dios, que sí aman a Dios. Y por eso es que hoy en día tenemos a hombres y mujeres que son ejemplos del cristianismo, que dan la cara a Dios y que dan la cara al mundo. Son hombres y mujeres, son familias piadosas que temen a Dios y entregan su vida, su ser a Él. Bueno, vemos también que dice que Él ofrecía holocausto. Entendemos que la Escritura nos enseña
que si no hay derramen de sangre, no hay perdón de pecado. Noten, todo esto está ocurriendo antes que viniese la ley de Moisés, la ley de Dios, perdón, que fue dada a Moisés para que Moisés la diera al pueblo de Israel y en sí al mundo entero. Pero sí ya existía, Dios estaba enseñando al mundo que sin derramen de sangre no hay perdón de pecado. Y por eso era que Job hacía holocausto. Los animalitos que él ofrecía daban sus vidas para el perdón de su familia, de él, de su esposa y de sus hijos y de sus hijas. Y por eso, cuando yo hablo del cristianismo, estoy hablando precisamente de esto también, porque me acuerdo lo que dice la Escritura, cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y está señalando a Jesús, como si él fuera ese animalito que hablaba la Biblia desde un principio, lo que Dios iba a hacer. El Hijo de Él iba a dar su vida en rescate de la humanidad. ¿Por qué? Porque Él era el Hijo perfecto, sin pecado. Él cargó nuestros pecados, los pecados del mundo, tus pecados, mis pecados. Él no tenía ninguno, pero Él cargó los tuyos y los míos. Y Él fue a la cruz y Él muere por ti. Pero antes de llegar allí, dice la Escritura que Él fue sumamente azotado. Imagínate el chorro de sangre. Imagínate cuando lo crucifican en la cruz, toda la sangre que estaba, cuando le meten la espada por el costado. Imagínate el sufrimiento del Hijo de Dios, simplemente por tus pecados y por el mío. El derramen de sangre. Y por eso es que Job hacía esto, porque él entendía que si no había derrame de sangre, no había perdón. Y por eso los cristianos, cuando ellos vienen a la iglesia, tienen este entendimiento, tienen este conocimiento que Cristo pagó el precio por ellos, para que sus pecados, todos sus pecados fueran perdonados. Todos, no algunos. Algunos creen que algunos nada más. No. La Escritura dice, todos nuestros pecados son perdonados. Pero quiero que entiendan que esto no es automático. La salvación no es algo automático. Job tenía que ejecutar, tenía que llevar a cabo ese sacrificio. Por eso es que él hacía lo que hacía. Primeramente porque una de las cosas que Job y nosotros, el padre de hoy, la familia de hoy, tienen en común es que nosotros amamos a Dios y amamos a nuestra familia. Porque si no lo hubiéramos amado, entonces no vamos a hacer nada. Pero porque le amamos y queremos adorar a Dios, queremos respetar a Dios, queremos respetar su palabra, es que nosotros hacemos estas cosas. Era la costumbre de él hacerlo. Dice, cada día, por si acaso sus hijos habían blasfemado el nombre de Dios. O sea, ¿qué estaba haciendo Job? Él los estaba purificando, los estaba limpiando. Estaba diciendo, ahora ustedes son limpios. ¿Por qué? Porque ustedes son importantísimos para mí, para Dios, para el Señor. Dice que cada día hacía él esto. Y por eso es que si nosotros amamos a Dios, si nosotros amamos a nuestra familia, a la esposa, al esposo, especialmente aquel varón, ¿verdad? Que él es el representante de Dios en su hogar. Si usted le ama a su familia, usted va a querer hacer lo mejor por ellos. Usted va a llevarlos a la iglesia, usted se va a presentar delante de Dios, usted va a dar su vida, su corazón, usted va a presentar a cada uno de ellos y usted va a orar por ellos. ¿Por qué? Porque usted le ama. Y esa debe ser la costumbre suya, la costumbre de cada varón, de cada hombre, varón del hogar. Claro que donde hay amor, también encontramos ahí la consagración. Él lo estaba consagrando por medio del sacrificio, el derramen de sangre. Y él, pues, estaba delante de Dios. Por eso es que cuando leemos la historia de Job, vemos que la Biblia está demostrando o enseñándonos una característica de este hombre. Y dice en las primeras palabras del capítulo, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto
temeroso de Dios y apartado de Dios. Imagínate todas estas cualidades que tenía este hombre. Temeroso, recto, perfecto, apartado del mal. Te pregunto, ¿tú puedes apartarte del mal? Pues claro que sí. Tú no tienes que pecar, tú no tienes que buscar el pecado, pero ¿sabes una cosa? Yo sé que el pecado está ahí a la puerta. Está a la puerta. Como quien dice, nosotros no tenemos que ir a buscar el problema más viene y nos busca a nosotros. Eso ocurre. Pero por estas razones dice que él se apartaba del mal. Ahora, ¿qué significa el nombre de Job? ¿Qué significa esta palabra? La palabra Job significa que él era un hombre perseguido, un hombre despreciado. ¿Por Dios? No, no por Dios. Era despreciado, rechazado, perseguido por un carácter que se encuentra aquí, que se llama Satanás. Y sabes una cosa, lo interesante de todo esto es que cuando tú buscas a Dios, cosas semejantes a las de Job te pueden ocurrir. Pero no es porque estás haciendo algo mal, sino porque tú estás buscando el bien para ti, para tu familia, para tu comunidad, para el lugar donde tú vives. Este hombre era hombre de familia que temía a Dios. Pero ¿quién era este Dios? Mire, la gente habla de Dios. O yo creo en Dios. ¿En cuál Dios tú crees? ¿Cómo se llama tu Dios? Y algunos de ellos no saben el nombre de su Dios. ¿Por qué? Porque el mundo tiene muchos dioses. Si tú vas a la India, tienen miles de dioses. Entonces, si tú le dices a uno de ellos, yo voy a adorar a mi Dios, ellos te van a preguntar cuál es el nombre de tu Dios. Tú tienes que saber el nombre de él. No puedes estar brincando de un nombre a otro nombre, tienes que saber el nombre de él. Y por eso Job sabía el nombre de su Dios, su nombre era Elohim. Aquí sí, él está describiendo, no solamente el nombre, está identificando quién es este Dios. Es un término que está describiendo las cualidades de su Dios. Dios, el santo, está describiendo la santidad de él. ¿Quién es nuestro Dios? Nuestro Dios es santo. Ahora, acuérdate, la Biblia también nos dice que Dios es santo, por lo tanto dice, ustedes también sean santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. O sea, cuando la Biblia aquí en el libro de Job te habla de Job, que era hombre varón, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, está describiendo también una vida que agradaba a Dios, era semejante a las cualidades de Dios. Por eso si yo digo que yo soy cristiano y me comporto como un diablito, entonces, ¿a qué Dios estoy describiendo? ¿Al Dios bueno o al Dios malo? Bueno, ahí ustedes no tienen que adivinar, ya ustedes saben. Si uno dice que es santo y lleva el nombre de Jesucristo, tiene que comportarse como un cristiano que demuestre el amor y la santidad y la identidad de aquel Dios que le llamó. También esta palabra Elohim describe la verdad de la existencia de su ser. O sea, Dios es el único Dios, no hay otro fuera de Él. Él es el único. Describe que Él es el creador del cielo, la tierra y de todo lo que encontramos en la tierra. Él es el Dios vivo, el que nos dio la vida a nosotros. Nosotros no nos creamos, Él nos creó. Dice que Dios creó al hombre, varón, Adán, y a Eva, varona, su mujer. Y Él hizo una pareja, y de esta pareja se formó la familia. Así que vemos que Él es el Dios vivo, no Dios de los muertos. ¿Sabe que hay mucha gente que va a los cementerios y le hablan a las tumbas o va a un espiritista y quieren comunicarse con un muerto? Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Qué dijo Jesucristo en la Escritura? ¿Qué dijo a María? ¿Por qué buscáis al vivo entre los muertos? Él no está muerto, Él está vivo. Por eso nosotros los cristianos creemos en el Dios vivo, como también creía Job. Y también Elohim describe al Dios alto. Fuera de Él no existe otro. ¿Sabe que el ser humano le gusta hacer estatuas, imágenes y cosas así? Y le da nombres a esto y a aquello.
pero nosotros como Job creemos en el Dios más alto, no hay otro, Él es el único. Fuera de Él, dice la Escritura, no hay otro. Pero también la palabra Elohim describe la esencia de Él. ¿Quién es este Dios? Está describiendo algo plural y algo singular. Te habla de que Él es un Dios, pero que tiene tres esencias. Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu Santo. Está hablando de la Trinidad. Y ese es el mismo Dios que los cristianos creen. Nosotros los cristianos no estamos limitando el poder de Dios. ¿Quién soy yo para decirle a Dios que Él no se puede convertir en un ser humano? Que Él no puede nacer en el vientre de una joven, de una virgen. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decirle a Dios que Él no puede ser el Espíritu que toca nuestras vidas? Claro, si Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiere, porque está dentro de su poder. Este es el Dios que creía Job, el Job de la Trinidad. Y por eso es que nosotros, igual que Job, servimos a este Dios. Este Dios que por servirle a Él y seguirle a Él es que, según dice la Escritura, la iglesia es perseguida. Fue perseguida desde el momento que Cristo sube al cielo. Ahí comenzó la persecución. Los hermanos de Cristo, las hermanas de Cristo, la iglesia perseguida por autoridades, por la política, por lo económico, por lo militar, todo esto. La persecución vino. Mire, esto que está pasando no es nada nuevo. Por eso estoy hablando del Job de hoy y su familia. ¿Se dieron cuenta, como yo dije, de las características religiosas y santas de Job? Varón perfecto, justo, recto, apartado del mal. Y esto vino porque él adoraba a Dios. Cualidades de Dios, poder de Dios que estaban sobre este hombre. Y esto no son cosas que causó Job, sino que fue bendición de Dios. Y cuando nosotros adoramos a Dios claramente, vemos las obras de Dios en nuestra vida y la gente ve las obras de Dios en nosotros. ¿Cómo Dios nos bendice? Algunas personas se preguntan, oye, ¿por qué tú eres tan bendecido? Bueno, porque Dios nos bendice. Por eso es que dice que nuestra salida es bendecida y nuestra entrada también. Por eso Job está cumpliendo con la voluntad del Señor. Y por eso es que el Señor lo tenía protegido. ¿Sabe una cosa también? Que el Señor tiene protegido a los suyos. ¿Cómo? Aquí te está hablando, o Satanás está diciendo, sí, Él te bendice a ti porque tú lo tienes protegido, lo tienes cercado. Pero quítale esa cerca, esa protección y tú verás cómo Él te maldice. Pero sabe también que los cristianos somos protegidos porque Él nos dio su Espíritu. Su Espíritu nos protege, nos guía, nos ilumina, nos enseña. Somos bendecidos grandemente. Imagínate la vida de un cristiano comparada con la vida de alguien que no tiene la bendición, esta protección que tiene el cristiano. Job la tenía. Y por eso él era bendecido y él bendecía a su Señor, su Dios. Pero como dije, el mero hecho de que nosotros somos bendecidos, de que tú puedes ser bendecido, implica que va a venir persecución. Implica que posiblemente también va a venir algún tipo de enfermedad. La pregunta es, ¿cómo tú te comportas en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento o en medio de la enfermedad? ¿Qué haces? ¿Qué debes hacer? Bueno, si estás cumpliendo con la voluntad de Dios y los propósitos de Dios, no tienes por qué preocuparte. ¿Por qué? Porque Él te está protegiendo, Él te está bendiciendo. Pero aquella persona que no tiene la protección, ¿qué hace? Por eso yo te exhorto, te motivo que por favor venga a la iglesia, busca del Señor, aprende de Él. Y también te exhorto, te motivo a que aprendas a dominar el mal. Alguna gente dice, pero es que yo no puedo dominar el mal. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios no es tan difícil hacerla.
saberla es fácil. ¿Cómo tú sabes la voluntad de Dios? Bueno, te dice que no matarás, no robarás, no adulterarás y cosas así. Todo eso se encuentra en la ley de Dios, pero antes de que existiera la ley, ya Job sabía todo esto. En el libro de Génesis, por ejemplo, dice, y tú te enseñorearás del pecado, una palabra, como dice, un poquito difícil para decir. Estas palabras se le está diciendo Dios a Caín. ¿Por qué? Porque Caín estaba enojado con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué enojado con Dios? Porque Dios aceptaba los sacrificios de Abel, su hermano, pero no los de él. Y Caín estaba enojado porque Dios favorecía a Abel y su ofrenda y su sacrificio, pero no las de Caín. Y Caín estaba enojado con Dios. Ahora imagínate, ¿qué es lo que está haciendo Satanás? Está enojado con Dios porque Dios favorece a este hombre, favorece a esa familia, favorece a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo el bien, están apartados del mal. Y por eso entendemos que esto es lo que Dios quiere para nosotros, que estemos lejos del mal. Pero como yo dije, tú no tienes que ir lejos, porque ya el mal está ahí a la puerta, tocando, como que dice, déjame entrar. ¿Te acuerdas el cuadro de Jesucristo? El cuadro donde a él lo tienen presentado tocando en una puerta. Y noten que así es Dios. Dios no forza su entrada en el corazón de nadie. Él espera que nosotros voluntariamente abramos el corazón. Pero Satanás no brega de esa forma. Él se mete sin tocar, no le importa. Porque él sabe que la tendencia del ser humano es pecar. Pero aquellos hombres y mujeres que buscan apartarse del mal lo pueden hacer. Si simplemente vienen a Dios por medio del Hijo de Dios y ahí dentro de la voluntad de Dios nos sometemos a Él para que nosotros podamos alejarnos del mal, hacer el bien, agradar a Dios, cumplir con todos sus propósitos y someternos a su poder. ¿Qué cosa mejor que esa? Nosotros sabemos que Dios está con la familia de hoy y que la familia de hoy que está buscando a Dios será aborrecida, será perseguida, claro que sí, y será atacada de diferentes partes porque el enemigo quiere que uno se aparte de Dios, que no adore a Dios. ¿Por qué? Porque a él no le agrada a Dios. Desde un principio él se apartó, él quiso hacer su propia voluntad. Y por eso fue que él tentó a Eva. Y fue por eso que la caída del ser humano vino, porque Adán comete pecado. Amaba a su esposa y comete pecado. Y por eso el pecado se le atribuye a Adán y no a Eva. Bueno, pero yo sí entiendo que hay cosas que deben ocurrir en la vida del cristiano y de toda criatura que está en este mundo. Y por eso es que de vez en cuando vemos las enfermedades que vienen y algo malo ocurre, algunos se cuestionan su relación con Dios y se preguntan, ¿qué mal hice yo? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Cuestionamos a Dios, cuestionamos el poder de Dios. Algunos se apartan de Dios, se alejan de Dios, pero otros se acercan más a Él. Mire, en el versículo 22 de este mismo capítulo, el capítulo 1, dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No le atribuye mal a Dios. Él sabía. Mire, usted y yo no somos, como decimos por ahí, bobos. Usted sabe la diferencia entre el bien y el mal. Usted sabe que tú puedes apartarte del mal. Tú lo puedes hacer. Simplemente busca del poder de Dios
Sométete a Él y tú verás cómo tu vida claramente va a cambiar. No te estoy diciendo que va a cambiar así como un rayo que vino sobre ti, pero sí va a cambiar, y para algunos poco a poco y para otros un poquito más rápido. Pero vemos dentro de la Escritura que el Job de hoy y su familia son aborrecidos, no por Dios, no por la iglesia de Dios, no por el Espíritu de Dios, no por la ley de Dios, sino por este enemigo que constantemente quiere hacerle mal a ellos. Mi pregunta es, te pregunto a ti, ¿estás tú buscando de Dios, acercarte a Dios, o te estás alejando más y más de Dios? Si el propósito de Dios es que tú hagas el bien y seas bendecido, entonces te vas a acercar a Él. Pero si no es así, entonces vas a pecar, vas a seguir pecando. Claro, cuando nosotros leemos la historia escrita, vemos, ¿verdad?, que la iglesia, según los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan y todos los demás, ellos escribieron en un tiempo donde la iglesia era perseguida. Ellos se dieron cuenta que era lo que estaba pasando. De hecho, cuando tú lees el libro de Apocalipsis, te darás cuenta y también leerás sobre la persecución de la iglesia. Y es porque aquellos hombres y mujeres, aquellas familias que están sirviendo a Dios, claramente serán perseguidos. Pero mire, usted tiene la seguridad de que será protegido por Dios. Cuando venga la pestilencia, no te va a atacar, no te va a tocar. Caerán 1000 y 10,000 a tu izquierda y a la derecha, pero nada vendrá sobre ti. Y de hecho el salmista dice, aunque ande en valle en sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Dios siempre nos dejó escrito que nunca nos abandonaría, siempre estaría con nosotros y que Él nos dio poder para vencer. Pero esto no quiere decir que nosotros vamos a bajar la guardia. Claro que no, tenemos que orar. Tenemos que entender la Escritura, tenemos que entender el poder de Dios, tenemos que entender la sabiduría de Dios. Y por eso vemos aquí que la Escritura nos está amonestando que nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tú miras la vida de Job, te darás cuenta que está hablando de Jesús. Él fue menospreciado, Él fue rechazado, Él fue nuestro cordero. Él derramó sangre, Él fue nuestro sacrificio, Él nos amó, Él nos reveló su poder. Por lo tanto, nosotros, tú y yo, aquellos que me están escuchando, los cristianos, no debemos desmayar, ni tampoco debemos de cansarnos de hacer el bien. Tenemos que apartarnos del mal. Mire, no te comportes como se comporta el mundo. Si tú eres cristiano, apóyate de la palabra de Dios, apóyate del sacrificio del Señor y acuérdate de la paciencia, de la verdad y del amor que dará el fruto, su fruto, por lo cual te exhorto a que te mantengas firmes en tu fe, que no dejes de luchar, no dejes que tu amor caiga, sino deja que tu amor dé el fruto de vida. Descansa en las manos del Señor, tu Salvador, y tú verás cómo tú y tu familia, al fin del túnel, serán triunfantes. Y por eso yo te exhorto en Cristo Jesús, que te mantengas firmemente, creyéndole a Él, creyendo en su sacrificio, creyendo en su palabra, y creyendo que estas aflicciones y estos dolores es algo temporero, y que todo esto pasará. Y algún día nosotros le veremos cara a cara. Y algún día Dios dirá lo mismo que dijo de Job, que no hay otro como tú, apartado del mal, que hace el bien, que se apoya de la palabra de Dios, que se apoya de las promesas de Dios, que se apoya de la sangre del Hijo de Dios, del sacrificio del Hijo de Dios. Una persona y su familia, un padre y su familia que adora
adora a Dios por medio de Jesús. Quiero hacer una oración y luego me despido, pero también tengo un mensaje personal que quiero dar a ustedes. Señor y Padre Celestial, Señor Todopoderoso, yo sé que tú nos escuchas. Y yo sé, Padre, que aquellos que me están escuchando, espero que estas palabras sean de aliento. Y que se den cuenta, Señor, que el fruto del Espíritu tiene diversas ramas: paciencia, benignidad, hay que pasar el sufrimiento, tenemos paz, tenemos amor. Todas estas cosas, Señor, tienen a consecuencia de tu Espíritu. Los hijos tuyos, Señor, se apoyan en tu palabra, se apoyan en el mero hecho, Señor, de que ellos saben y entienden que tenemos que apartarnos del mal y que estas cosas, estos sufrimientos es algo temporero. Y que siempre, Señor, tú nos has dejado un escape y que tú nos has dado un ejemplo. Aquel que fue a la muerte, Señor, aquel que fue crucificado, aquel que fue vituperado, aquel que fue enterrado, no se quedó ahí, sino que al tercer día, Señor, resucitó. Él tiene la victoria y la victoria ha sido dada, Señor, al joven de hoy y a su familia, a la iglesia, Señor. Gracias, Señor, por estas palabras, Señor, que nos dan aliento, nos dan valentía para seguir disfrutando, Señor, de la vida en medio de la aflicción. Te pido, Señor, por cada oyente, por cada hermano y hermana que me escucha. Y espero, Señor, que ellos, después que pase todo esto, que regresen, Señor, que se envuelvan en el descubrimiento de tu palabra, de ti, Señor, y del sacrificio de tu Hijo. Que se envuelvan en tu obra, Señor, y que se apoyen más y más. Y que no dejen que ninguna raíz de amargura, Señor, brote en sus vidas, sino que el fruto de tu paz y tu amor, Señor, se demuestre por las obras que hacen, por su personalidad, por su familia y por su amor. Gracias, Padre, por habernos hablado en este día. Oramos siempre, Señor, y si hay alguna persona ya que me está escuchando y quiere entregar tu corazón a Jesucristo, te pido que mientras más pronto lo haga y quieres apartarte del mal, por favor, hazlo. Porque la vida en este mundo es muy corta y las cosas están ocurriendo tan y tan rápidas. No dejes estos momentos donde tú puedes entregar tu corazón al Señor y decirle: Señor, yo sé que no he hecho el bien. Quiero apartarme del mal. Quiero, Señor, recibir a Jesucristo. Quiero tener paz. Y quiero ser ejemplo para mi familia. Quiero que mi familia sea salva. Señor, ayúdame. Te entrego, Señor, mi corazón. Te entrego mi vida. Te entrego mi familia. Acepto el sacrificio de Jesucristo. En paz quiero vivir. Y en paz quiero disfrutar del fruto, Señor, de la vida en Cristo Jesús. Ahora, Señor, te entrego mi corazón. Es en el nombre de Él que yo oro. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y luego nos veremos en la próxima. Pero antes de que me vaya, quisiera, ¿verdad?, que ustedes, los hermanos que me están escuchando, por favor, oren unos por otros, llamen al hermano o a la hermana. Quizás algún hermanito o alguna hermanita se siente solo y necesita hablar con algunos de nosotros. Y esto nos ayuda a tener compañerismo y queremos que ellos sepan que estamos preocupados por ellos. Estamos también en Facebook y tenemos diferentes programas que, pues, ustedes lo pueden ver. Por ejemplo, tenemos un devocional corto. Yo di uno hace un tiempito atrás, el lunes, también otros hermanos hicieron otro. Tuvimos estudios bíblicos el miércoles, el viernes también, y acuérdense que cada domingo tenemos el servicio más o menos a esta hora, hasta que, si las cosas cambian, pues vamos a cambiar y estaremos en vivo. Pero también tenemos diferentes actividades que por medio de Facebook usted puede saber de ellas. Por ahora, pues, me despido de ustedes. Este es el pastor Adalberto Ortiz Robles desde la Primera Iglesia Bautista. Que el Señor les siga bendiciendo. Nos veremos pronto.